Diputados y diputadas presentes. Orden del día. La votación en segundo debate. Señoras diputadas, señores diputados, este proyecto de ley... Quisiera dejar pasar este segundo debate para referirme... que requiere su aprobación inmediata. La discusión de este expediente... que fue aprobada en el seno de la comisión. Nuestra labor como legisladores, ¿no? Orden del día. Un análisis de los proyectos de ley en corriente legislativa y sus implicaciones en el Estado constitucional de derecho y en los derechos humanos. Conducen las abogadas Rosaura Chinchilla Calderón y Giselle Boza Solano. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en Orden del Día. Este es un espacio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, el Programa de Libertad de Expresión y Radio Universidad de Costa Rica. Me acompaña en la conducción del programa la profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, doña Rosaura Chinchilla Calderón. El tema de la elección de magistrados y magistradas sin duda es medular en el debate sobre las garantías del principio de independencia judicial. Presupuesto esencial para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en una democracia, para el acceso a una justicia imparcial, para el control de los abusos de poder, en fin, para las garantías del Estado constitucional de derecho. Sin embargo, el debate parece que está rodeado de una serie de silencios en muchas esferas de poder. El rechazo de gran parte de quienes integran el gobierno judicial para escuchar en audiencia al relator especial para la independencia de magistrados y abogados, designado desde 2017 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es un ejemplo de esto. Parece que hay voces que intentan acallar la necesaria reforma que requiere nuestro sistema de elección de las magistraturas. Ya el relator, en 2019, mediante nota diplomática, le había advertido al país de la necesidad de adoptar medidas para que el proceso de selección y nombramiento de las altas magistraturas esté basado exclusivamente en criterios objetivos y transparentes, así como en estándares y principios internacionales de independencia judicial. Sobre independencia judicial, elección de magistraturas, reformas constitucionales y legales necesarias, conversamos esta tarde con dos distinguidas personas conocedoras ampliamente del tema, doña Cristina Rojas Rodríguez, abogada, especialista en fortalecimiento de los sistemas de administración de justicia y consultora especializada de diversos organismos internacionales. Doña Cristina, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la gentil invitación que me hacen para participar en el tratamiento de uno de los temas más álgidos en este momento para la preservación de nuestro sistema democrático de derecho. Muchas gracias a ustedes y a todos sus radioescuchas. Y don Walter Antilló Montealegre, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, un académico comprometido ya desde hace tiempo con este tema. Don Walter, bienvenido. Gracias por acompañarnos. A ustedes las gracias. Vamos a escuchar una breve síntesis del tema de hoy para iniciar la conversación con nuestra invitada y nuestro invitado. En las más de 15 constituciones políticas que ha tenido Costa Rica en sus 200 años, se han tenido diversos sistemas para la elección de los más altos cargos de la judicatura. En un primer momento, la justicia estuvo confundida en las labores de las juntas de gobierno. Luego, la designación de los altos jueces se hacía popularmente y, finalmente, recayó en el poder legislativo. Aunque hoy siguen siendo los diputados los encargados de los nombramientos de los altos jueces costarricenses, esta forma de elección se suma a otros sistemas vigentes en el mundo. En Estados Unidos, el poder legislativo elige a los aspirantes que haya designado el poder ejecutivo. En Italia, la judicatura es una carrera técnica.
Un órgano a lo interno del Poder Judicial realiza las designaciones de los jueces en todos los peldaños luego de la aprobación de una serie de requisitos. No obstante, cualquiera que sea el sistema para la elección de los jueces está expuesto a la crítica. Recientemente, en El Salvador, una mayoría parlamentaria afín al presidente Bukele destituyó sin alegar ninguna causal a la magistratura constitucional. La destitución llegó luego de que los jueces emitieran pronunciamientos relevantes en materia de protección de derechos humanos para los abusos en las cárceles y con las medidas para la atención de la pandemia. En Costa Rica, la reciente crisis sufrida por la Sala Tercera y los constantes cambios en los criterios de elección de los jueces generan alarmas importantes. A estos cuestionamientos se le suma el conflicto de que los jueces deben resolver acusaciones en contra de diputados cuestionados, sabiendo que son los mismos legisladores los que se encargan de nombrarlos en los puestos en la judicatura. ¿Cuáles mecanismos deben ser implementados en el país para fortalecer la independencia judicial? ¿En qué le beneficia o en qué le afecta a usted el que nuestros jueces y juezas sean o no independientes? En Orden del Día, hoy abordaremos esta temática. Muchísimas gracias nuevamente a don Walter y a doña Cristina por acompañarnos en este espacio y a todas las personas que nos escuchan por los diferentes medios. Desde ya les invitamos a que se sumen a brindarnos sus sugerencias, sus preguntas o comentarios a través de las páginas de Facebook del programa Orden del Día, del programa de Libertad de Expresión, ProLEDI, en la página de Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de Radio UCR, o bien seguirnos a través del 96.7 del FM. Don Walter, escuchábamos en la presentación inicial que existen una serie de métodos para elegir a las magistraturas en el mundo. En Costa Rica, desde la Segunda República, así denominada, se ha seguido básicamente un sistema a cargo del Poder Legislativo y se considera, en consecuencia, que es el único posible. Para contextualizar un poco la discusión, ¿podría usted describirnos qué otros sistemas existen en el mundo y cómo podría afectarse la independencia judicial? Don Walter, lo estamos escuchando y lo observamos. ¿Nos escucha usted? Sí, muy bien. Ajá. Lo escuchamos. Gracias. En realidad, para todos los que no lo saben, hay que aclarar que el modelo dominante en Occidente durante el siglo XIX y parte del siglo XX, que es el modelo vigente en Costa Rica todavía, desde la Constitución de 1859, es el de una Corte Suprema como cúspide jerárquica de la pirámide judicial, cuyos miembros son nombrados y despedidos por el Poder Legislativo. Ese es el sistema costarricense que hemos tenido durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero también hay que informar que desde mediados del siglo XX surgió en Europa un nuevo modelo de organización judicial que se ha extendido por el mundo, cuyo elemento principal es un Consejo Supremo Judicial de rango constitucional totalmente independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, encargado de la administración del sistema. Hoy se estima que las bases de una reforma sustancial de la justicia son tres. 1. La administración del sistema judicial debe ser competencia exclusiva de un Consejo Supremo, independiente de todo otro órgano
o entidad de poder estatal o extraestatal, público o privado. 2. Ese Consejo Supremo Administrador del Sistema debe estar integrado mayoritariamente por un grupo de jueces elegidos por el conjunto de los jueces en propiedad de todo el país, en elecciones directas y secretas. Y la parte minoritaria de ese órgano está compuesta por iguales partes por abogados litigantes y catedráticos de la universidad, escogidos por la Asamblea Legislativa de sendas ternas provenientes del Colegio de Abogados y de las universidades públicas que impartan las carreras de Derecho y Ciencias Sociales. La función jurisdiccional es técnicamente única. Lo que diferencia a un juez de otro es la distinta modalidad de su labor jurisdiccional. Todos los jueces deben ser tratados con igual dignidad y deben estar sometidos al mismo régimen jurídico. En consecuencia, la administración del sistema judicial, o sea, el ingreso al régimen, nombramientos, disciplina, etc., debe incluir a todos los jueces. Ninguno de los nombres con los cuales se les designe, ya sea juez contravencional, de apelación, de casación, etc., debe implicar relaciones de jerarquía entre ellos. En las páginas siguientes, yo me voy a concentrar en el tema del Consejo Supremo Judicial, que es la alternativa al sistema que tenemos en este momento, que viene desde el siglo XIX, ¿verdad?, en Costa Rica, y que es el sistema que nos está dando problemas realmente graves en relación a el desempeño de las funciones judiciales. Si me permite, don Walter, doña Cristina, durante los últimos años han existido cerca de 8 proyectos de reforma legislativa tendiente a modificar el nombramiento de las magistraturas, ya sea en el periodo de tiempo que deben detentar, la cantidad de votos y otras particularidades. Sin embargo, en ninguno de esos proyectos se cuestiona la posibilidad de que sea el poder legislativo el que haga el nombramiento, por un lado, y por el otro lado tampoco se cuestiona la organización judicial, en virtud de la cual en la magistratura está tanto la decisión de asuntos como el régimen disciplinario de la judicatura, el juzgamiento de miembros de los supremos poderes y cuestiones administrativas. ¿Cuál es su criterio en relación con lo que debería ser una reforma judicial que garantice o fortalezca la independencia judicial? Sí, definitivamente, doña Rosaura, usted acaba de tocar 2 puntos muy importantes. El hecho, en primera instancia, de que tenga que ser el Poder Legislativo o la Asamblea Legislativa la que tenga que nombrar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y por el otro, el de la reforma a todo el organismo judicial. En realidad, no se cuestiona el hecho de que sea la Asamblea Legislativa la que haga esos nombramientos por una razón primordial, porque sería ceder poder. Nada más que por eso, es decir, no hay ninguna razón técnica que impida que sea un órgano como el Consejo Supremo Judicial, al que acaba de hacer don Walter alusión, el que haga esos nombramientos. Lo que pasa es que para que sea, ya sea el Consejo Supremo Judicial o cualquier otra instancia que se acuerde, los diputados tienen que ceder poder. Y cuando digo tienen que ceder poder, hago alusión a un tráfico de influencias impresionante
pero así impresionante, que en estos momentos se está dando entre poderes de la República. Sin mencionar nombres, por supuesto, puedo dar un ejemplo clarísimo de ese tráfico de influencias que se da en los nombramientos de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. El ejemplo que voy a dar es el que tiene que ver con la designación de letrados y letradas en las diferentes salas del Poder Judicial. Si usted hace un recuento en los últimos 25 años de quiénes son las personas que han sido nombradas como letradas o letrados en las diferentes salas del Poder Judicial y las épocas en que estas personas han sido nombradas, usted se sorprendería, desagradablemente por supuesto, de la grandísima cantidad de personas letradas que son hijas, sobrinas, parientes, allegadas de una manera u otra a diputados de la Asamblea Legislativa que tuvieron bajo su conocimiento el nombramiento de la letrada, el nombramiento de la o el magistrado que con posterioridad designó como letrado o letrada a este pariente, amigo, etcétera, de los diputados. Y en esto hacemos entonces alusión a aquel dicho de sabiduría popular tan viejo, doña Rosaura, que dice: nada nunca es por nada. Entonces aquí hay un pequeño tráfico de influencias donde yo te nombro a vos magistrado, pero vos me nombrás a fulanito X o Y como tu letrado, o me lo pones como magistrado de algún, digo, como letrado de algún otro compañero de tu sala, etcétera. Y es impresionante, es realmente lamentable este hecho. Y esa es para mí una de las razones principales por las que no se cuestiona que tenga que ser la Asamblea Legislativa la que haga ese tipo de designaciones. Don Walter, a propósito de lo que dice doña Cristina, cuando hablamos de independencia judicial en relación con la elección de las personas que van a ocupar esas altas magistraturas, nos referimos a menudo a distintos aspectos. Por un lado, en relación con el órgano que elige y la persona que va a ser escogida por ese órgano, qué grado de independencia hay, y también en relación con otros poderes y otros actores del sistema político o económico. ¿Cuáles son, digamos, los alcances de esas, digamos, riesgos que tiene la independencia judicial en este momento por el sistema de elección que tenemos? Sí, yo siempre recuerdo una cosa que me parece fundamental. En 1907, un magistrado de la Corte de Casación, que se llamaba Antonio Zambrana, escribió un libro en donde aborda el tema, ¿verdad? Siendo él magistrado. Zambrana dice: en Costa Rica tenemos una magistratura tal vez docta, pero no independiente, porque es nombrada por el Poder Legislativo, y eso la marca fatalmente a ser politizada. Eso dijo don Antonio Zambrana en 1907, ¿verdad? Lo que ha pasado después de eso confirma completamente la previsión de Zambrana, absolutamente. Sobre todo en los últimos tiempos, la situación se ha ido haciendo peor. Hay una época en que en Costa Rica se postulaban a magistrados personas que habían sido jueces de carrera y no había mayor oposición. O sea,
no aparecía una plétora de otros sujetos allí haciéndole sombra, sino que la llegada de jueces a la magistratura, jueces como Fernando Coto Albán o Ulises Odio, nunca fue un problema de concurrencia con otros 10 o 15 candidatos. No, la gente se mantenía consciente de que se trataba de personas que se habían ganado el cargo porque habían hecho una carrera judicial de una gran eficiencia desde el punto de vista científico y de una honestidad absoluta, ¿verdad? Eso se acabó en Costa Rica de hace algún tiempo para acá. La idea es que ocupen esos cargos personas que sean cercanas a los poderes de las cúpulas políticas, ¿verdad? Cuando las cúpulas políticas descubrieron que podía ser fundamental tener sus votos en las decisiones de la sala constitucional y en las decisiones de la sala penal, sobre todo, ¿verdad? Empezó ya una situación muy intensa de presión de parte de las cúpulas políticas sobre los diputados con el objeto de llevar allí las personas adecuadas, las personas con una empatía hacia el poder, ¿verdad? O sea, las personas que iban a garantizar la inmunidad frente a las acusaciones por corrupción, ¿verdad? Lo vimos muy claramente en el fallo en donde una sala, la sala tercera, simplemente dejó de mirar un documento que tenían ante la vista, el cual comprometía a ciertas personas, algunos diputados, por cierto, ¿verdad? Esa falta, que en realidad era un prevaricato, lo que llevó a la renuncia, nada menos que de un presidente de la Corte y de otras personas, eso nos muestra fácilmente hasta qué punto hemos llegado en esta cooptación de los miembros de la Corte Suprema por parte de las cúpulas políticas, ¿verdad? Doña Cristina, a propósito de la crisis del 2018 que señala don Walter, el Poder Judicial evidenció sin duda la necesidad de un conjunto de reformas. Desde luego no vemos voluntad política para avanzar en ese sentido. ¿Cuáles son estándares internacionales relacionados con la elección de las magistraturas que obligan al Estado costarricense y por las que no estamos transitando en este momento? Hay varios estándares que han sido, como don Walter lo mencionó en un inicio, muy tomados en consideración. El Consejo Supremo Judicial es obviamente uno de esos caminos. El tiempo de duración de las magistraturas es otro de esos caminos que hay que reformar. Por ejemplo, conozco muy bien el sistema japonés, país donde precisamente me especialicé en el fortalecimiento de los sistemas de administración de justicia. Y dentro del sistema japonés tienen incorporado el hecho de que sea el Consejo Supremo Judicial también el que elige los candidatos, con excepción del presidente de la Corte, que es designado directa y personalmente por el emperador de Japón. Pero el resto de los 15 magistrados que tiene la Corte Suprema de Japón son electos directamente por este Consejo Supremo Judicial. Una cosa muy interesante es que la edad en que la persona puede optar por la magistratura es todavía más avanzada que la que está incorporada en el proyecto de reforma constitucional número
20.556, porque en Japón los magistrados para la Corte Suprema de Justicia son electos al final de su carrera judicial o de su carrera laboral privada. Eso quiere decir que es muy, muy inusual que una persona menor de 60 años pueda llegar a una magistratura. ¿Por qué se escoge los 60 años? Porque se considera que ya una persona de esta edad es suficientemente probada, ha sido, si es funcionaria, sus fallos han sido hartamente conocidos por toda la ciudadanía, y si es persona que viene del sector privado, también ya tiene un bagaje suficiente de honorabilidad reconocida socialmente. Y el hecho de que sean electos a los 60 años como mínimo, tiene una característica diferente. El nombramiento puede ser hasta por 10 años. Sin embargo, la costumbre hace que nunca pasen esos nombramientos más de 4 o 5 años. El mismo magistrado se retira. Y si no, de todas maneras, está previsto en la legislación japonesa que la pensión es obligatoria para todos los funcionarios judiciales al alcanzar los 70 años. Eso impediría, siendo una reforma para mí absolutamente necesaria, ponerle un tope absoluto al tiempo en que la magistratura puede regir, porque aquí no tenemos ese tope. Y entonces hay unos que son jurásicos en este momento. Hay magistrados jurásicos, absolutamente, o como dirían los chiquillos, ya que casi están robando aire. Es decir, aunque suene muy duro y muy feo, pero no puede ser que haya magistrados que tengan 3 y 4 periodos en la magistratura. Las salas tienen que renovarse en conocimiento, etcétera, y además el periodo tan largo de nombramiento hace sin duda que eso pueda llegar a ser una fuente de manejos indebidos y eventualmente de corrupción. Cuando se observa los requisitos que contiene la Constitución política vigente frente a la de 1871, prácticamente son los mismos, incluyendo en la edad, en un periodo en que adicionalmente la expectativa de vida de las personas era muchísimo menor que la actual. Pero también no contempla nuestra Constitución parámetros que sí se pueden extraer de otras disposiciones normativas, como la idoneidad en el ejercicio del cargo. Basta ser abogado o abogada y sabemos que en el país es fácilmente posible esa situación, ni tampoco mecanismos para obstaculizar lo que se ha denominado las puertas giratorias que usted mencionó en el caso de los letrados y letradas, que para las personas que nos escuchan son los abogados o abogadas asistentes de los magistrados, que además revisan o a quienes se les delega indirectamente el ejercicio de la judicatura, porque revisan proyectos de jueces de carrera. Y no hay ningún mecanismo para neutralizar eso de las puertas giratorias también en otros puestos públicos. Y vemos con frecuencia diputados y diputadas concursando a magistraturas, pasando de ministerios a magistraturas, etc. En su criterio, doña Cristina, y posteriormente don Walter, ¿cuáles serían los requisitos que habría que incorporar en un proyecto ideal de reforma a la Constitución en estos términos? Sí, yo creo que definitivamente, doña Rosaura, hay que reformar completamente todo el capítulo que tiene que ver con la elección de magistrados, y concomitantemente se debe de promulgar una ley que
hable de los requisitos, de la tramitología interna dentro de la Asamblea Legislativa, si es que se escoge ese mecanismo, o del órgano que fuere para la elección de los magistrados o magistradas. Creo que ese capítulo debería de incorporar no solo los requisitos de edad en que se puede asumir la magistratura, sino los límites de tiempo en que esta magistratura puede ser ejercida. Yo creo que los magistrados no deben de ejercer la magistratura más de un único periodo, y que un único periodo no tenga reelección. Es decir, usted le fija el periodo, ya sean 6, 8 años, lo más, y se acabó. Don Walter, su posición al respecto. ¿Tienen? Sí. Bueno, yo tengo en realidad un planteamiento diferente, por favor. Que es el siguiente. Para mí, no hay que pensar en la elección de magistrados como una cosa separada. Pienso que los magistrados deben venir de la carrera judicial, que eso sea, digamos, la regla general, ¿verdad? De modo que el magistrado sea una persona con una carrera, una persona que ingresó al Poder Judicial joven, que ha hecho toda su carrera a base de méritos, y que en un cierto momento, gracias a su trayectoria, ¿verdad?, que viene registrada minuciosamente dentro de un sistema, gracias a su trayectoria, es una persona simplemente elegible para el cargo. O sea, que el sistema judicial tiene un cuadro donde está la trayectoria de cada persona, su trabajo es evaluado, sus sentencias son evaluadas, ¿verdad?, su honestidad, y gracias a eso, esa persona, el día que existe una vacante, es una persona a la cual se le ofrece el cargo. Entonces, no hay que andar corriendo, ¿verdad?, buscando influencias y haciendo antesalas, sino que simplemente el acceso a un cargo dentro del Poder Judicial es un paso administrativo. Simplemente la persona que se ha ganado el puesto, de acuerdo con el sistema del escalafón judicial, esa es la persona a quien se le ofrece el cargo. No hay por qué andar haciendo presiones e influencias en relación con eso. Creo que la gran equivocación de nosotros es la separación entre jueces y magistrados, y entonces hacer una especie de dos regímenes. Pienso que los jueces y los magistrados son iguales. El juez realiza la función jurisdiccional que es idéntica a la que realiza el magistrado. El magistrado no realiza otra cosa distinta que la función jurisdiccional. Como dice la Constitución italiana, los jueces solo se distinguen por las funciones que realizan. No hay ninguna calificación, ninguna jerarquía entre jueces. En Doña esos Cristina, términos es igual, es perfectamente igual la elección para unos y otros. Es decir, prácticamente la diferencia y el nombre y todo eso tiene que desaparecer. Se trata de jueces en todos los casos, y los jueces están sometidos a un mismo régimen. Por lo tanto, tienen un escalafón, y allí usted puede pasar de
de apelación a casación simplemente porque tiene los méritos. Entonces se le ofrece, ¿verdad? Usted puede Doña Cristina, aceptar o no aceptar. Sí, doña Cristina, hay algunos comentarios. Sí, adelante, dígame. ¿Me permitiría hacer, antes de las preguntas, alusión a lo que acaba de externar don Walter? Por favor, doña Giselle. ¿Cómo no? Con todo gusto. Muchísimas gracias. Sí, yo quiero mencionar que precisamente don Walter y personajes que nos escuchan el día de hoy, lo que usted acaba de mencionar era precisamente la idea que don Ulises Odio Santos, el maestro de maestros, el hombre más justo que he conocido yo en mi vida, tenía respecto a lo de la carrera judicial. Cuando él nos convocó a Mario Webb Vega y a mí para que hiciéramos el primer proyecto de ley de escuela judicial y para hablar sobre su concepto de lo que debería de ser la carrera judicial, él externó exactamente ese mismo criterio que usted acaba de esbozar. Doña Cristina, tenemos algunos comentarios y una solicitud de doña Eugenia Salazar para que usted se refiera a las iniciativas de ley pendientes en discusión en la Asamblea Legislativa. Hay algunos proyectos, digamos los más recientes, hay varios que han sido archivados ya. El que mencionaba don Walter sobre la creación de un Consejo de la Judicatura está ya a punto de vencerle el plazo cuatrienal. Y hay algunas iniciativas para regular procedimiento para nombramiento y destitución, una reforma constitucional para garantizar la independencia de las personas magistradas y otro proyecto sobre elección y reelección. Esta es una pregunta que nos hacen y don Roberto Madrigal, también para doña Cristina. Si fuera posible, ¿cuál sería para el caso concreto de Costa Rica un plazo de permanencia en el cargo de magistrado? ¿Tendremos suficientes cuadros como para asumir un plazo como el de Japón que usted menciona? ¿Será ese plazo suficiente para no impedir el desarrollo de una línea de pensamiento? Esas son consultas para doña Cristina. Sí, muchas gracias, doña Giselle. Efectivamente, los proyectos que hay en este momento son los que usted acaba de mencionar. Entonces no voy a repetirlos en este momento. Y refiriéndome a la pregunta de don Roberto Madrigal, por supuesto que tenemos abogados de sobra aquí en Costa Rica para llenar esas y otras plazas más. No es que en este momento hay casi 30,000 abogados en el Colegio de Abogados reconocidos con todos sus derechos. 30,000 abogados en un país tan pequeño que solo tiene 5 millones de habitantes. Claro que hay personajes y sí tenemos gente. Para mí el plazo ideal de ejercicio de la magistratura al final de una carrera judicial exitosa y de reconocida honorabilidad y probidad, tendría que oscilar entre 6 y 8 años en un único plazo. En un único plazo. Yo no daría la reelección a nadie. Don Walter. Perdón, adelante, Rosaura. No, disculpe, doña Giselle. Nada más, la inquietud es, bueno, acabamos de ver 6 o 7 proyectos que se han archivado, la ausencia de voluntad política tanto en la Corte Suprema de Justicia para impulsar reformas como para reformarse a lo interno en lo que les compete, que es el nombramiento de las magistraturas suplentes o la proposición de las magistraturas suplentes y de las magistraturas del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Será necesario, en consecuencia, ante esta inercia del poder de hacer cambios, acudir a otros mecanismos como el referéndum de reformas parciales a la Constitución? ¿Cuál es el planteamiento suyo en este tema, don Walter? Sí, mi planteamiento va más hacia el convencimiento.
Yo naturalmente que no me ilusiono en que voy a convencer a los magistrados. Ellos están en sus cargos gozando de un sistema evidentemente privilegiado y no escuchan, simplemente no escuchan, ¿verdad? Los propios diputados también, por razones fundamentalmente de que el nivel, digamos así, de comprensión en la Asamblea Legislativa es relativamente modesto. De modo que no me ilusiono pensando que vamos a convencer. Para mí, la manera es insistir en mostrar los datos. Y para mí los datos son muy simples. El sistema que yo planteo, el sistema de un consejo de la magistratura, que sea el que resuelva todos los problemas judiciales de magistrados, jueces, etcétera, por igual, ¿verdad? Es el sistema que el mundo finalmente ha aceptado. Es que estamos ciegos en Costa Rica. Es que, qué sé yo, es como si solo en Costa Rica, por ejemplo, la carga de la prueba penal fuera a cargo del imputado, ¿verdad? Y en el mundo entero la carga de la prueba es, por el contrario, de quien acusa, ¿verdad? Bueno, una cosa tan simple nos ocurre con esto del consejo. Resulta que en el mundo, en este momento, el consejo, el modelo de consejo es absolutamente dominante. Más del 70% de los países del mundo tienen consejos, ¿verdad? La Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces dice: la selección y el desarrollo de la carrera de jueces se realiza con intervención de un órgano independiente de los poderes ejecutivo, legislativo, etc. Eso dice la Carta Europea sobre el Estatuto de los Jueces, publicado por el Consejo de Europa en 1998. El Estatuto Universal del Juez dice: este instrumento proclamado por la Asociación Internacional de Magistrados fue aprobado en el Congreso de Taipei en el 99. Dice: la elección de los jueces debe estar asegurada por un órgano independiente integrado por una parte sustantiva y representativa de jueces, etc. Los consejos judiciales al servicio de la sociedad. En el 2007, el Consejo Consultivo de Jueces Europeos aprobó, a petición del Comité de Ministros de Europa, un informe sobre el Consejo de la Justicia al servicio de la sociedad, con análisis de la composición y funciones de los consejos judiciales. La Carta Magna de los Jueces, Principios Fundamentales, del 2010, dice: un Consejo de la Justicia u otro órgano específico que sea independiente de los poderes ejecutivo y legislativo, provisto de las más amplias competencias para decidir sobre las cuestiones. La recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó en el 2010 una recomendación sobre la independencia judicial que incluye un capítulo específico sobre los consejos de judicatura. Y un año antes, en el 2009, el doctor Leandro Depuy, que era el relator especial, decía: los Estados miembros estudien la posibilidad de establecer un órgano independiente encargado de la selección de los jueces, etcétera, etcétera. Don Walter. Sí. Quizá para avanzar un poquito, voy a concluir, que no se nos vaya el tiempo sin plantearle a ambos algunas preguntas adicionales. A propósito del rechazo de gran parte de magistrados y magistradas de escuchar en audiencia al relator especial para la independencia de los magistrados y abogados, digamos, un relator que tiene una misión en el marco de los derechos humanos de Naciones Unidas, algunos magistrados y magistradas se referían a que no le correspondía a la Corte decirle a los diputados cuál era, digamos, los desafíos que tenemos en materia de selección y nombramientos de las magistraturas y que eso le compete a la Asamblea Legislativa, argumento que me parece a todas luces un poco irracional. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Tiene la Corte
no solo competencia, sino desde el punto de una obligación ética también de referirse a los desafíos que tenemos como sociedad en materia de independencia judicial, doña Cristina. Por supuesto que tiene la obligación. No es que si quieren o no quieren, es que sí tienen la obligación. Y es más, la Corte debe promulgarse no solo en cuanto a los desafíos que tiene en cuanto a la designación de magistrados y magistradas y magistrados suplentes, sino también en cuanto a todo el resto del funcionamiento del Poder Judicial. Y la prueba es que precisamente los proyectos de modificación legislativa de códigos como el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimientos, la legislación laboral y todo eso, vienen de proyectos iniciales que la misma Corte ha escrito y ha mandado al poder legislativo. Entonces, ¿cómo hacer que para unas cosas tenga competencia y para otras no? Claro que la tiene, por supuesto que la tiene, y ese es un argumento absolutamente falaz. Quiero mencionarle una cosita también, y es que nosotros hemos estado hablando mucho de la elección de magistrados y magistradas, pero no hemos tocado el tema de los letrados. El tema de los letrados aquí no se ha tocado. En Japón, por ejemplo, existe un pool de letrados que no obedece a ningún magistrado específico y a los que por turno se le asignan los diferentes casos. El cuentito de los letrados se ha vuelto un feudo personal de poder también, de acumulación de poder de muchos magistrados y magistradas. Así es que el día que se toque todo el tema de la magistratura, no solo debemos de ver el nombramiento de los magistrados propietarios, sino también hay que verlo en conjunto con el nombramiento de los magistrados suplentes y desde luego regular todo lo que tiene que ver con las funciones de los letrados y hasta dónde llegan esas competencias, porque nótese que en algunos de los escandalitos pasados relacionados con algunos temas que se ventilaron de corrupción, se trató de mandar la responsabilidad de ciertas actuaciones hacia los letrados que no habían pasado tal o cual documento o cosas de esas, y eso no se vale. Don Walter, ¿qué opina usted de esto? Muy breve, Rosaura, me gustaría conocer el criterio de Walter sobre estos argumentos de magistrados y magistradas que se opusieron a recibir al relator. Sí. Yo creo que no recibir al relator en realidad es meter la cabeza en un hueco como un avestruz, ¿no? Es una tontería porque el relator habla para el mundo entero. Todo el mundo está enterado de qué es lo que el relator está diciendo en relación con Costa Rica. De manera que eso de negarse a escucharlo es bueno, una actitud absolutamente impresentable. El relator, precisamente en relación con este tema de los consejos judiciales, en 2018, en su informe al Consejo de Derechos Humanos, el relator dijo que para la independencia de los jueces en América Latina es fundamental cambiar hacia un sistema de consejo judicial. No lo iba a decir en esta ocasión porque él iba a referirse a sus reportes del año 19 y 20, pero el relator lo tenía completamente informado. Lo que yo digo es que aquí no se tiene idea de que en realidad el mundo entero está convencido
de que el sistema que tenemos nosotros es un sistema absolutamente impresentable, un sistema que ya no se puede sostener más. Don Walter. En el mundo entero, la gente, los gobiernos, los grupos han optado por el sistema de consejos. En Europa pasamos de 50 años para acá a una situación absolutamente casi unánime. Solo Inglaterra y Alemania no tienen el sistema de consejo. Todos los estados lo han aceptado. Para incorporar algunos de los comentarios de las personas que nos están siguiendo, dirigidos específicamente a don Walter, don Roberto Madrigal, le pregunta si esa desaparición de las categorizaciones de jueces no vendría más bien a favorecer las corrientes políticas que pretenden afectar la baja de los salarios de los empleados públicos, entre los cuales están los jueces, en primer lugar. En segundo lugar, don Célimo Fuentes cuestiona si la designación de magistraturas debe limitarse solo a funcionarios judiciales o más bien responder a la incorporación de personas litigantes en función de una sociedad pluralista y democrática. Don Alejandro Quesada Arroyo le pregunta a don Walter si en un país donde existe tráfico de influencias, ¿cuál considera usted que sea el tiempo adecuado que se tomaría la legislación actual para implementar una forma justa y limpia? Y finalmente, doña Eugenia Salazar considera o solicita a nuestras personas invitadas que se refieran a los temas de sesgo de género en los procedimientos para la selección de mujeres en los tribunales superiores. Walter, para cerrar con estas preguntas y su intervención. Bueno, sí, yo pienso, como lo he dicho, que el sistema del consejo ha mostrado en el mundo que funciona mucho mejor, que evita muchísimos de los problemas que tiene un sistema como el nuestro, ¿verdad? Me parece que lo ha demostrado también la experiencia, por ejemplo, de la independencia que los jueces y los fiscales han alcanzado en los países en donde existe este sistema, un sistema que garantiza completamente la ausencia de todo tipo de influjos o presiones de parte de los otros poderes o los poderes fácticos. Yo no creo para nada que pueda pensarse en la posibilidad de que este sistema pueda permitir digamos, diferencias o injusticias en relación con la designación de los jueces. A mí me parece muy importante que el sistema judicial tenga un régimen objetivo para ir midiendo el trabajo, el esfuerzo y la actitud de cada juez, ¿verdad? Independientemente de su rango. Pienso que fundamentalmente, si nosotros logramos eliminar toda esta influencia política, partidista, esas dificultades que tenemos ahora irían desapareciendo, ¿verdad? Yo no me acuerdo muy bien cuál era la pregunta que hizo la señora, la última. El tema de las brechas de género. Ah, sí. Bueno, yo creo que fundamentalmente
en un sistema objetivo, en un sistema en donde se califica, por ejemplo, el trabajo del juez de una manera anónima, de modo que no se sabe si es una mujer o es un hombre, te da una garantía enorme de objetividad, ¿verdad? En estos países, en este momento, qué sé yo, países como Holanda, como Bélgica, como la propia Francia, Italia, España, Portugal, etcétera. El examen, por ejemplo, de el trabajo de los jueces se hace anónimamente, en el sentido de que se compara una sentencia contra otra sentencia, sin nombres. Don Y ahí no Walter, se sabe si es lamentablemente mujer o varón. lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Doña Cristina, 30 segundos para cerrar. Lamentablemente tenemos que ir a otro programa de Radio Universidad de Costa Rica. Nada más entonces darles las gracias por haber promovido la discusión de este tema tan importante y respetuosamente instarlos a que, como dice don Walter, sigamos haciendo conciencia sobre él y ojalá promovamos eventos con una discusión más profunda sobre los mismos. Son absolutamente necesarios y el procedimiento de convencimiento al que hace don Walter alusión solo se alcanza a través de estos espacios. Muchas gracias. Nos quedaron muchas aristas pendientes, sobre todo el tema, por ejemplo, de la transparencia, publicidad, participación ciudadana en estos procesos. Les prometemos una segunda parte del programa. Les agradecemos mucho a nuestra invitada y nuestro invitado de esta tarde. A ustedes les invitamos para el próximo lunes a las 5 de la tarde por Radio Universidad de Costa Rica. Que tengan muy buenas tardes. Orden del Día es una producción